Buen día, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 8 les va a proceder a presentar el trabajo. Los integrantes somos Garay Díaz, Inca Ordóñez, Martínez Zamudio, Muguruza Barreto y Taipe Sedano. Eh, Vamos a empezar con el tema del trabajo, es la violencia contra la mujer en Latinoamérica. El problema general es por qué sigue existiendo casos de violencia hacia la mujer en Latinoamérica, según las investigaciones científicas de los últimos 5 años. Como objetivo general, tenemos a poder describir la violencia contra la mujer en Latinoamérica en los últimos 5 años de acuerdo a la literatura científica. Como objetivos específicos tenemos de poder describir la definición de la violencia contra la mujer en la sociedad de Latinoamérica, según los artículos científicos del periodo 2019-2025, y también poder describir los dos perfiles de la violencia contra la mujer en la sociedad de Latinoamérica, según los artículos científicos del periodo 2019-2025, también poder determinar los factores de riesgo que han sido los principales causantes de la violencia contra la mujer en Latinoamérica, de acuerdo a la literatura científica de los últimos 5 años, también poder analizar la actuación del sistema de justicia y protección focalizada respecto a la violencia contra la mujer en Latinoamérica, según los artículos de investigación en el periodo 2019-2025, poder identificar los tipos de violencia contra la mujer con mayor frecuencia en Latinoamérica, según los artículos de investigación en los últimos 5 años, también poder determinar las principales consecuencias de la violencia contra la mujer en Latinoamérica, de acuerdo a la literatura científica en el periodo 2019-2025. En la metodología, básicamente, vamos a realizar una indagación sobre la agresión a la femenina en Latinoamérica en los recientes 5 años, de acuerdo a la literatura científica, que nos brindará la información necesaria en nuestra investigación, de manera que se están usando artículos científicos que fueron de suma importancia en este trabajo. Dentro de la investigación se utilizaron estrategias como la investigación, análisis comparativo de fuentes, grupos de enfoques, por lo que se acudió a la utilización de las siguientes bases de datos, por ejemplo, Cielo, Proques, Google Académico, Redalit, Scopus, que profundizaron sobre la investigación a desarrollar, ¿no? Que va a embarcar la violencia que se da contra la mujer y poder proponer una definición acerca de las palabras claves a utilizar. En los resultados tenemos de la definición de la violencia. La violencia sexual se extiende por los actos sexuales dirigidos hacia una persona, intentos de actos sexuales u otros actos sexuales basados en la imposición hacia otro ser independientemente de la relación o la circunstancia de la víctima. En la historia tenemos que esta manifestación de violencia se ubica dentro del contexto histórico y estructural en el que el patriarcado se vincula al capitalismo, donde la burguesía priva a la clase obrera de su derecho al trabajo y patriarcado desfalca a sus contrapartes. Desde la introducción de la propiedad privada, las mujeres han sido relegadas a lugares menos privilegiados que los hombres, porque esta relación de poder se ha fortalecido con la introducción de la propiedad. En los resultados tenemos los dos perfiles de violencia, que es zona urbana y zona rural. En zona urbana tenemos que la violencia que se da en las zonas urbanas tiene un porcentaje muy alto y esto ocurre con mayor frecuencia en nuestras zonas rurales del Perú, pero también hay casos en las zonas urbanas. La incidencia varía según el país y en algunas regiones una encuesta votó como resultado que la violencia contra la mujer era del 57,7%. En la zona rural en América Latina la violencia que es afectada hacia la mujer tiende a ser un problema que afecta a la salud pública. Está fuertemente influenciado por la brecha de género que demuestra los datos obtenidos de numerosas encuestas en la sociedad y su impacto no solo es perjudicial para las mujeres, sino también para las familias y las comunidades. Dentro de los resultados también tenemos los factores de riesgo que estas van a influir en la violencia contra la mujer de parte del cónyuge o pareja. Estos son multifactoriales. Clasificamos los factores de riesgo en tres: en celos, desigualdad y educación. Bueno, los celos, la presencia de estos en una pareja va a ser una señal de alerta de que en esa familia está por ocurrir una violencia, ¿no? Y por lo general en estos casos tienden a progresar desde el abuso psicológico, físico, sexual hasta el feminicidio. También tenemos desigualdad, como mencioné. En la desigualdad, o también llamado marginación social, no es solo el resultado de un individuo aislado, sino también de su origen social y sus oportunidades de desarrollo. La violencia de género no es solo la causa de la desigualdad, sino también su consecuencia. Pasamos a la educación. Bueno, la educación antiguamente en el Perú, durante el Imperio Inca, no existía escuelas para las mujeres. Los valores culturales básicos se transmitían con naturalidad en la familia y dentro de las comunidades. Algunos estudios superiores debieron obtener en Cusco, en los llamados yachayhuasis, o casas de saber, donde su acceso era limitado para jóvenes nobles, imperiales, solo mujeres elegidas o acrias. Dentro del sistema de justicia y la protección focalizada, vamos a encontrar dos ámbitos: el centro de ayuda y la sentencia condenatoria. En centros de ayuda en los países de Latinoamérica va a existir diferentes estrategias que lo van a plantear los distintos gobiernos y organizaciones para tratar de acabar y romper con la problemática sobre la agresión contra la mujer. Muchas instituciones y centros de ayuda van a señalar que las características oscuras y los celos son predictores significativos de esos actos. La sentencia condenatoria, la agresión contra la fémina e integrantes del hogar, especialmente menores, adultos o personas con discapacidad, se van a sancionar con prisión de 5 a 15 años en los casos más graves. Además, la policía y los fiscales deben procesar y resolver las denuncias o agresión dentro de un periodo de tiempo específico, y al no hacerlo puede resultar en prisión. Como ves, respecto a los resultados de los tipos de violencia, encontramos lo que es la violencia física, a la violencia psicológica y a la violencia sexual. En cuanto a la violencia física, se comprende todo maltrato dirigido directamente al cuerpo físico de la mujer, ocasionando, por ejemplo, dolor alguno o daño alguno que compromete su integridad física de la persona. Asimismo, la violencia psicológica, esta se puede realizar de muchas formas. Algunas de las más comunes son las amenazas, los chantajes, las humillaciones o burlas, o en ciertos casos insultos o gritos a comparación con los demás, o control y el menosprecio que puede brindar o que puede hacer una persona hacia la mujer. Y en cuanto a la violencia sexual, tenemos que se define como cualquier acto sexual, agresión u otro acto sexual libremente de relación con la víctima, y en todo caso mediante una coacción contra otra persona, dirigido contra una persona. Seguidamente tenemos lo que vienen a ser las consecuencias de estos actos, que podrían llegar a un feminicidio, a lo que es a casos psicológicos o problemas psicológicos, o como también consecuencias en el ámbito laboral. Lo que es en el feminicidio, es una de las formas más extremas que podría llegar un caso de violencia, lo cual lleva a darse durante la violencia contra la mujer, que encubre cuando se da un asesinato de mujer en base a su género.
Y lo que vienen a ser las consecuencias psicológicas viene a ser que se puede ocasionar graves perjuicios en su vida y al medio ambiente. Eso hace que el desarrollo de los comportamientos de riesgo, como los intentos de suicidio, se encuentra con sentimientos de inseguridad y como también impotencia o incapacidad para poder vivir con normalidad en la sociedad. Y en cuanto a las consecuencias en el ámbito laboral, viene a dar relacionado con el estado emocional, afectando la capacidad de realizar sus actividades con normalidad o con la dificultad de concentrarse y sentirse con ganas para poder realizar las tareas comunes o como también las tareas que son encomendadas en su labor o en su trabajo, lo cual cometen errores por estos actos que les ocurre a ellos. Entramos a la discusión. En la discusión, primeramente, encontramos que el impacto que generan en un punto de América Latina los asuntos de la violencia de la mujer, perceptibles a nivel social, en diferentes áreas del desarrollo de la mujer, todas las áreas donde ocurre esta problemática presentan incidentes de agresión más o menos graves. Pero los aspectos socioculturales de las áreas rurales y las vulnerabilidades de género son diferentes actos repetidos de violencia en contraste con las zonas urbanas. La educación sigue y seguirá siendo parte fundamental de nuestras vidas, ya que es algo que no se puede evitar. Nosotros con el tiempo aprendemos a mejorar, a conocernos a través de situaciones o momentos que se nos presenten, por lo que nos educamos nosotros mismos con estas situaciones. Roda y más autores dicen que la desigualdad parte en este episodio se destaca la violencia y el control sobre el temperamento del hombre que mayoritariamente practican los hombres y aceptan las mujeres, ¿no? Ahora, muy aparte, la prevalencia de la violencia sexual se genera 6%, según Guayguarina, es el 24,3% de casos que se da a nivel en Latinoamérica, y los resultados muestran que la violencia sexual es la segunda en prevalencia. Ahora, cuando hablamos de los celos, según Quispe y otros autores nos mencionan que los celos siempre están en una relación y que eso es expresado como inseguridad y el miedo que tiene una persona. Ahora, respecto a los sistemas de justicia y la protección focalizada, Roda y los demás autores no concuerdan, bueno, concuerdan con Reyes en que las leyes están disponibles y los centros de peana para amparar a estas víctimas. No obstante, muchas veces jamás van porque saben que ellas tienen inquietudes ante el agresor. Ahora, la violencia psicológica fue la más común en todos los dominios, casi un 57,6%. En cambio, por el contrario, Guarina presenta resultados mixtos, ¿no? Que destacan que la violencia sexual es más prevalente en diferentes regiones de América Latina. En cuanto a la violencia física, un estudio realizado en América Latina y un estudio realizado en mujeres con este problema reportaron resultados diferentes en este. Ahora, según una encuesta, alrededor del 30% de las mujeres dijeron que las revisaban donde quiera que iban, ¿no? Y el 30,2% dijeron que les molestaban cuando hablaban con otros hombres, y el 9,3% dijeron que no podían visitarlas. Por el contrario, Valdés y otras fuentes más, al 8 concluyeron que aproximadamente el 40% de las mujeres reportaron controlar el comportamiento de su pareja. Conclusiones. Con base en algunos hallazgos y discusiones, podemos sacar las siguientes conclusiones principales. Los ataques contra las mujeres son violencias inaceptables de sus derechos fundamentales y representan la vulnerabilidad de sus derechos. Por ello, la violencia registrada de manera general viene a ser fragmentado, vista de dos perfiles. Para muchos especialistas en el caso, la tasa de la incidencia de agresión contra la mujer varía de acuerdo al sector del que se está hablando y de acuerdo a ello prevalece más en las zonas rurales. Del mismo modo, son quienes en su mayoría condicionan pasar por algún tipo de violencia, por lo que en estas situaciones donde el sistema de justicia debe actuar y prevenir, sancionar o eliminar la violencia que se da en las mujeres con el objetivo de prevenir de acuerdo al tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, de las ya mencionadas, el psicológico es el que es evidenciado más de acuerdo al análisis del resultado, ¿no? Realizados de los artículos. Asimismo, las consecuencias son consideradas uno de los impactos que actúan negativamente en la salud de la mujer, ya que puede provocar insomnio, depresión, angustia emocional, intentos de estrés y trastornos alimentarios. Gracias, profesor. Eso es todo.